Janet Mensa. Testimonio primera parte. Los pecados y los sufrimientos de aquellos que perdieron el arrebatamiento de la Iglesia. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 4, versos 17 y 18, entonces nosotros los que estemos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Por la gracia de Dios, quisiera revelar el primer encuentro que el Señor me dio. Sucedió en un campo de oración. Pasábamos tiempo en oración en el campamento buscando el rostro del Señor. Mientras continuaba la oración, comencé a sentir que no estaba bien. Pero no sabía por qué me sentía así. No sabía que el Señor estaba a punto de visitarme y este sentimiento fue el presagio. Como este sentimiento continuaba ese día por la tarde, a las 11:30 de la noche me fui a dormir. Pensé que no me sentía bien por el ajetreo y el bullicio del día. Cuando traté de arreglar mi condición ese día, solo empeoró. Entonces me pasó algo mientras dormía. Estaba durmiendo cuando vi que salía de mi cuerpo y me senté en mi cama. Para mi sorpresa, había un personaje parado no lejos de donde yo estaba sentada en la cama. Noté que sus pies no tocaban el suelo. Estaba parada en el espacio. Cuando miré atentamente a sus pies, vi que tenía agujeros en sus pies, y vi que la sangre manaba de sus pies. Cuando vi estos pies con agujeros y sangre, reconocí a esa persona. Seguramente fue el Señor Jesucristo de Nazaret. Levanté la cabeza y los ojos para observar su rostro. Fue entonces cuando vi el rostro del Señor por primera vez. Cuando estaba contemplando al Señor donde él apareció y se paró en la habitación, miré sus agujeros en los pies con sangre. Vi que el Señor lloraba con lágrimas de sangre en los ojos. Amado, sus ojos eran como sangre mientras lo observaba. Luego dijo, sígueme. Inmediatamente, seguí al Señor. Vi que no estábamos caminando. De hecho, nos trasladamos de un lugar a otro instantáneamente. En realidad, aterricé en una tierra desnuda que no tenía principio ni fin. Yo estaba parada ahí. Y cuando miré alrededor, no pude ver nada. Pero mientras seguía mirando en el horizonte, finalmente vi el mar. Comencé a observar el mar en el horizonte cuando de repente vi que el agua de este mar se había juntado con la nube. Y además del mar, vi una montaña muy alta. De repente, vi un enorme animal que salía del mar. Esta bestia era enorme. La palma de las patas del animal era tan grande como la base de la palmera. Sus ojos estaban rojos. Estaba descansando alrededor de la montaña y acostado. Estaba observando a la bestia cuando de repente vi la nube descender de la montaña. Inmediatamente después de la nube, vi a un ángel radiante del Señor que descendía en la nube y sostenía un pergamino. En ese momento vi al ángel extendiendo el pergamino hacia la bestia y dijo, no los engañes porque el Señor vendrá pronto. El Señor viene. Después de que el ángel del Señor habló, vi la nube en todo el cielo. De hecho, el rapto de la iglesia estaba ocurriendo en todo el mundo. El Señor me mostró cómo se abrían los sepulcros y cómo se despedazaban los sepulcros y cómo la gente se iba y se elevaba en el aire. Luego vi a un conductor en la carretera conduciendo un automóvil. De repente, fue arrebatado y hubo un accidente de tráfico. Vi gente levantarse. Me di cuenta de que muy pocas personas fueron arrebatadas ese día. Y me dije a mí misma, el rapto está teniendo lugar. ¿Por qué no me levanto? Me quedé atrás. Me pregunto por qué no me estoy levantando y traté de saltar, pero no pude subir. Comencé a llorar y lloré mucho. Estaba llorando cuando de repente vi hombres de Dios que predicaban la verdadera palabra de Dios, pero se quedaron atrás. Y vi líderes y miembros de la iglesia que pensé que eran santos. También se quedaron atrás. No lo lograron. Estaban sentados en el suelo lamentándose y llorando hasta el punto que ya no se podía escuchar sus voces. Luego vi a dos personas que eran vecinas consolándose y la gente se abrazó con emoción por lo que les había pasado. Incluso las personas que no se hablan se abrazan y olvidan su conflicto. Entonces escuché una voz que sonaba en el cielo y decía, sabían que podían amarse unos a otros. Podían tener afecto el uno por el otro, pero decidieron no hacerlo. Ahora es demasiado tarde. Se abrazan con afecto y amor. ¿Por qué ahora? Porque han esperado a que regrese y obtenga mi iglesia para que se muestren amor unos a otros. Amado hermano y hermana, si no has aprendido a mostrar amor y afecto,
Debes aprenderlo ahora. Debes aprender a amar a tu prójimo, sea cual sea su personalidad. El amor es una de las cosas que nos ayudará a lograrlo en ese día de la trompeta. Fueron hombres de Dios que se quedaron atrás. Hablaban entre ellos, pero en el fondo de sus corazones no se amaban. Estaban en conflicto. Por la gravedad de ese día, el odio y el conflicto se olvidaron y se abrazaron con cariño. De repente vi al ángel radiante del Señor que sostenía el rollo. Bajó y comenzó a revelar a estas personas por qué se quedaron atrás. El ángel se acercó a una dama y le dijo, tú sirviste bien al Señor, pero el cabello artificial que está en tu cabeza no nos pertenece a nosotros, sino al enemigo. No hay lugar en el reino para tal cosa. Se dirige a otro que se pone pestañas y le dice, estas cosas no nos pertenecen. El ángel le dijo al otro hombre, hiciste bien para el Señor, pero hablas demasiado. Hablas demasiado de los hombres de Dios. Fue a otro y dijo, lo hiciste bien, pero estabas murmurando. Amados, las cosas que mencionó el ángel, que impidieron que la gente se levantara al sonido de la trompeta, me parecieron pequeñas cosas, solo pequeñas cosas. Pero estas pequeñas cosas les impidieron levantarse, cosas como anillos, collares o cadenas. Estas personas que se quedaron atrás le decían al ángel, si supiera, me habría deshecho de ellos. No sabía que estas prendas podrían detenerme de ser arrebatado. Amados, espero que no estén entre los que dicen no sabía, porque el Señor dijo, donde quiera que este testimonio quede registrado, no habrá excusa. De repente, vi abrirse el cielo y vi una hermosa escalera que descendía del cielo, aunque no llegaba al suelo. No puedo describir cómo se construyó la escalera porque era de plata con oro. Estaba colgando en el espacio. Vi a millones de ángeles bajando de las escaleras doradas y estaban reuniendo a los millones de hijos de Dios que se elevaban en el aire mientras sonaba la trompeta. Vi que había un hombre brillante y radiante que estaba en el cielo. Vi que el brillo y el resplandor del hombre que era el Señor se estaba transfiriendo a cada uno de los santos que había en el aire. Cada vez que el resplandor y el resplandor del Señor se trasladaban a un santo, el ángel lo hacía subir la escalera de oro que lo conducía al Señor, que estaba frente a un hermoso edificio de oro. Cuando todos los hijos de Dios subieron la escalera de oro, vi el portal que se abrió y el firmamento se cerró. Amados, ese día, hasta los niños fueron seleccionados. Si no le enseñó a su hijo el camino del Señor, eso no es garantía, porque el enemigo también está luchando para cosechar las almas de los niños. Debes tomar en serio la instrucción de los niños porque el Señor fue selectivo. Todavía estábamos en este campamento para orar. Estaba durmiendo cuando salí de mi cuerpo. Inmediatamente vi al Señor a mi lado y me pidió que lo siguiera. Inmediatamente, vi que habíamos aterrizado instantáneamente en un lugar, que era un cementerio. Estaba observando el lugar y vi que había muchas tumbas en este cementerio, pero había una tumba particular de una persona que estaba muy bien vestida cuando murió. Inmediatamente vi al Señor Jesucristo de pie junto a la tumba de este cadáver que estaba bien vestido, y me dijo, hija mía, mira el vestido de la persona que yace en la tumba. Cuando volví a mirar, dije que la persona estaba realmente bien vestida y que era un hombre. El Señor Jesucristo preguntó, hija mía, ¿qué tipo de personalidad hay en esta tumba? Cuando miré el cadáver supe por revelación que era una personalidad importante durante su vida en la tierra. Le dije al Señor, este hombre era rico durante esta vida. El Señor dijo, hija mía, respondiste bien. Mientras el Señor estaba al lado de la tumba, de repente vi una caja que apareció en este cementerio, era enorme y tenía una tapa. Y el Señor me pidió que lo abriera. La caja era tan grande que supe que no podría levantarla ni abrirla. Dije, Señor, no puedo hacerlo. El Señor dijo de nuevo, hija mía, ábrela. Traté de abrirlo. Vi que podía abrir esta enorme caja. Y cuando se abrió, amados, vi todo tipo de monedas del mundo. Jesús me preguntó, hija mía, ¿ves todo este dinero? Pertenecía al hombre de la tumba. Es su dinero, pero murió y dejó el dinero por el que trabajaba. Jesús me dijo, hija mía, quiero que tomes todo el dinero de esta caja y lo pongas en su tumba. En realidad, la propia caja ya era más grande que la tumba. Y cuando consideré la cantidad de estas monedas y el tamaño de la tumba, dije en mi corazón, todo este dinero no cabe en la tumba. Pero el Señor insistió y dijo, hija mía, quiero que pongas esta caja dentro de la tumba de este hombre.
Amado, no sé cómo pude mover esa enorme caja. Y traté de empujar la enorme caja dentro de la tumba, pero no pude entrar. Esta caja era más grande que la propia tumba. Luego levanté la cabeza para decirle al Señor y hacerle entender que esta enorme caja de dinero no entraría en la tumba. Pero el Señor me miraba fijamente y vi que estaba llorando y lágrimas de sangre caían de sus ojos. El Señor estaba tratando de decirme que este hombre había trabajado duro durante su vida para acumular todo este dinero, pero ha muerto y ha dejado el mismo dinero con el que trabajó tan duro toda su vida. Se fue a la tumba y dejó el dinero. Porque todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. Inmediatamente vi aparecer un hermoso vehículo en el cementerio. El Señor dijo, mira su vehículo. Es un Range Rover, modelo nuevo. El Señor dijo, el auto también le pertenecía a este hombre. Y quiero que empujes el coche dentro de su tumba. Dije, Señor, no puedo empujar el coche a la tumba porque no ponemos coches en la tumba cuando la gente muere. Pero el Señor insistió. Dije, Señor, ¿cómo puede un hombre empujar un coche tan pesado? El Señor dijo, ¿no saben que conmigo todo es posible? Ahora empuja el coche. Amado, no sé de dónde vino la fuerza. Pero pude empujar este coche yo solo. Cuando traté de empujarlo a la tumba de este hombre, vi que era demasiado grande y no podía entrar. Cuando me di la vuelta para decirle al Señor que no puede entrar en la tumba, vi que estaba llorando de nuevo y que sus lágrimas eran sangre. El Señor llora por la humanidad y su iglesia. Han puesto su corazón en las cosas materiales y pasajeras de este mundo sin lograr la salvación. De repente vi un edificio enorme y muy hermoso aterrizando en el cementerio que pertenecía al hombre que yacía en la tumba. El Señor dijo, hija mía, quiero que empujes el edificio de este hombre dentro de su tumba. Mientras me preguntaba cómo puedo empujar un edificio dentro de la tumba, vi que ya estaba empujando este edificio con la fuerza del Señor. Cuando lo empujé cerca de su tumba, no pude entrar en la tumba de este hombre. Inmediatamente el Señor Jesucristo me dijo, hija mía, ahora ves lo que persiguen mis hijos y la humanidad. Estas son las cosas que la humanidad y mis hijos buscan. Mis hijos ya no me buscan. No hay más tiempo. Mis hijos no me buscan. Mis hijos están tan interesados en estas cosas materiales pasajeras hasta el punto que incluso sus pastores también están involucrados en la búsqueda de estas cosas materiales y debido a estas cosas materiales, y la búsqueda de las cosas de este mundo, no hay más amor y cuidado el uno para el otro en la iglesia. Cuando un hermano falla, a nadie le importa. Cuando matan a una hermana, nadie se molesta, ni siquiera el pastor. Jesús dijo, cuando murió el hombre rico que denigró a Lázaro, no pudo llevarse todas las riquezas y posesiones. No podía cargar con su edificio, su riqueza y pertenencia. Asimismo, este hombre que está acostado en la tumba, durante su vida en la tierra, no quiso buscarme. Todo su esfuerzo se dedicó a adquirir estas posesiones y bienes materiales de este mundo. Y cuando murió, no pudo llevarse todas estas propiedades y posesiones. Les dirás a mis hijos que me busquen y que no vayan tras las cosas de este mundo porque ninguna de estas cosas se las llevará. Jesús estaba realmente llorando con lágrimas de sangre. Nuestro Señor Jesucristo estaba llorando porque sus hijos se perdieron, buscando las cosas pasajeras de este mundo que serán consumidas en fuego. Jesús me dijo, es cierto que bendigo a mis hijos con estas cosas porque no es pecado tenerlas. Pero y la mayoría de mis hijos no esperan que yo los bendiga. Forzan su camino para conseguir estas cosas. Y cuando obtienen estas cosas materiales, sus corazones van tras estas cosas, y me rechazan a mí, su Señor. Jesús dijo, les dirás a mis hijos que si sus corazones están apegados a estas cosas pasajeras, los destruiré. Y les dirás a los hombres de Dios y a los pastores, me han decepcionado. Si no se arrepienten, los destruiré. La Biblia dice en Mateo 6, versos 33 y 34, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Hoy tiene bastantes problemas propios comillas. De repente, vi que habíamos cambiado de ubicación en un abrir y cerrar de ojos. Y aterrizamos en otro lugar donde vi enormes carbones de fuego ardiendo, y había gente dentro de los fuegos que ardían. Jesús dijo, mira el destino de estas personas que están tras las cosas pasajeras de este mundo.
Las personas que ves en el fuego son aquellas cuyo corazón estaba puesto en los bienes de este mundo. Irás y les dirás a mis hijos y pastores que me pongan a mí como la prioridad de sus corazones, no las cosas de este mundo. Sus bienes y posesiones no los salvarán de este fuego. Dile a mi pueblo que no se apegue a las cosas de este mundo. Que sus corazones estén apegados a mí, yo debo ser su prioridad. Pero si no se arrepienten, este fuego será su destino. Colosenses 3, versos 1 al 3. Por tanto, habiendo resucitado con Cristo, esfuércense por las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales. Porque moriste, y tu vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Luego dejamos a la gente que ardía en el carbón y la llama del fuego. De repente, vi que estábamos instantáneamente en un salón donde había pastores usando sangre humana en sacrificios rituales para avanzar en sus ministerios. Jesús dijo, hija mía, ¿ves lo sucia que está mi iglesia, lo sucia que se ha vuelto mi iglesia? Ellos ya no buscan a mi Espíritu Santo por poder, pero le han dado la espalda al Espíritu Santo y están usando sangre humana para hacer crecer su ministerio de trabajo. Luego el Señor me llevó a una iglesia donde vi pastores que cometen fornicación con miembros de su iglesia, y vi ancianos que cometen inmoralidad sexual con miembros de la iglesia. Vi a jóvenes cometiendo fornicación entre ellos. Vi líderes y músicos en inmoralidad sexual. Jesús dijo, ¿estás viendo todo esto? Este es el estado de mi iglesia. Al final de los tiempos, estos líderes le han fallado a mi iglesia. Les dirás a mis hijos que si no se arrepienten, los destruiré. Luego el Señor me llevó a otra iglesia, donde me mostró otro grupo de cristianos que estaban sentados en el salón de la iglesia. Se despreciaban y se ignoraban y se hizo el silencio en la iglesia porque nadie estaba hablando con la persona cercana a él. Estas personas eran cristianas, pero eran enemigas y no se hablaban porque estaban en conflicto y animosidad. En este tiempo del fin, hay muchos hijos de Dios que tienen enemigos en la iglesia, en su familia y en el lugar de trabajo. Y tienen gente con la que no hablan. Amado, si tienes un problema con un hermano o hermana en la iglesia o en tu familia, si no hablas con alguien a quien consideras un enemigo, estoy aquí para advertirte que te arrepientas, busques la paz con todos los hombres y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, verso 14. Entonces el Señor me llevó a otra iglesia, donde vi gente sentada. Esta era una iglesia, pero vi que la gente hablaba entre sí sobre otros miembros. Es como si toda la iglesia estuviera cuchicheando y hablando unos de otros. Jesús dijo, les dirás que se arrepientan de los chismes, de lo contrario, los destruiré. Entonces el Señor me llevó a otro lugar que también era una iglesia. Vi gente vestida a la moda con las últimas tendencias y las mujeres estaban adornadas con tocadores, aretes y joyas. Jesús dijo, mira esta gente. Están construyendo otra imagen que no reconozco, aunque ya son mi imagen, pero están tratando de construir otra imagen. Entonces Jesús me llevó a un bar y dijo, mira esta gente bailando. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que baila en este bar y la gente de mi iglesia que se ha adornado el cuerpo con maquillaje y vanidad? Dije, no hay diferencia. Jesús dijo, este es el estado de mi iglesia. Mucha gente se ve a sí misma como mis hijos, pero lo que hacen es la voluntad del diablo. Dile a mis hijos, que si no se arrepienten de los adornos y vanidades mundanas, los destruiré. Amados, cuando el Señor estaba hablando así, pude ver que hablaba en serio. Entonces el Señor me llevó a otra iglesia, donde vi 2 barriles. En el primer barril había agua limpia y pura. Pero en el segundo barril había agua sucia. Entonces vi al hombre de Dios que venía a buscar agua para las ovejas. Para mi sorpresa, tomó el agua sucia en lugar del agua limpia y pura. Y fue a dar agua sucia a las ovejas. Vi que las ovejas que bebían aguas sucias se debilitaron y empezaron a caer como si se estuvieran muriendo. También hubo ovejas que se negaron a beber el agua sucia y salieron del redil. Las ovejas que se negaron a beber el agua también estaban débiles, pero salieron. Jesús dijo, mi palabra es la verdad. Se supone que los hombres de Dios deben dar a mis hijos agua viva, pero ellos han rechazado el agua viva y están buscando agua sucia para mis hijos, la cual les están dando a mis hijos causando la muerte en mi casa. Aquellas ovejas que se negaron a beber agua sucia y dejaron la iglesia, por la gracia de Dios, encontrarán una buena iglesia donde se les dará agua viva.
Jesús dijo, esto es lo que los pastores le han hecho a mi iglesia. La mayoría de los pastores me han decepcionado. Estos predicadores y los diversos profetas me han decepcionado. Les dirás que se arrepientan o los destruiré. Entonces el Señor me llevó a un lugar debajo del árbol donde vi a varios hombres de Dios alrededor de ese árbol. Mientras estaba con el Señor Jesucristo, también noté que él estaba simultáneamente atado a este árbol. Amados, vi que estos pastores habían atado al Señor al árbol y lo golpeaban y azotaban. Vi a estos pastores golpeándolo. Cuando se cansaron, se fueron y llegó otro grupo de hombres de Dios. Comenzaron a golpearlo. Cuando estaban cansados, se fueron y vi que venía otro grupo de pastores y comenzaron a golpear al Señor. Es como si el ciclo fuera continuo. Mientras esto continuaba, vi la sangre fluyendo de sus pies y manos. Le pregunté al Señor, ¿por qué los pastores te golpean así? Pensé que eran soldados, pero no vi soldados, vi hombres de Dios. Vi a Jesús llorando y diciendo, hombres de Dios me han defraudado. La mayoría de ellos me han decepcionado. Me están golpeando con los pecados que están cometiendo en mi casa. Y mira mi mano. Me quedé atónito y dije, el Señor había muerto hace más de 2000 años. Sus heridas deberían haber sido curadas. Pero, ¿por qué están frescas sus heridas? El Señor dijo, cuando tienes una herida, ¿cuántos días tardas en sanar? Normalmente, una herida se curaría en semanas, pero debido a tu pecado, mis heridas están frescas. Vine a morir por ti, pero me estás lastimando con tu pecado. Cada pecado que cometes refresca mi herida y, debido a tu pecado, mi herida nunca sanará. Cuando miré las heridas del Señor, fue como el día que murió en la cruz. Luego, el Señor puso en fila a los pastores con sus ropas clericales. Y vi que había pastores cuyas vestiduras clericales estaban manchadas de sangre. A otros les mancharon sus ropas clericales. Solo una minoría de pastores tenía ropas clericales limpias. El Señor dijo, los pastores cuyas vestiduras clericales están manchadas de sangre, hacen mi trabajo con sacrificios humanos y rituales. Tienen espíritus malignos y todavía no los he llamado, afirman que los he llamado y están llevando a las ovejas por mal camino. Algunos de estos pastores los he llamado pero han rechazado mi Espíritu Santo. Esperaba que la iglesia hereje y apóstata viniera y copiara de la iglesia donde está operando mi espíritu. Pero hoy son los pastores que han recibido el Espíritu Santo los que se han convertido en pastores ocultistas, dando la espalda al Espíritu Santo. Han introducido las cosas del mundo a la iglesia. Diles que se arrepientan o los destruiré. Entre estos pastores, vi líderes que conocemos muy bien, pero no revelaré sus nombres. El Señor dijo, la vestimenta de los hijos de Dios hoy no refleja su reino. Y entre los hijos del reino, hay odio y conflicto. Jesús mencionó conflictos y peleas denominacionales. Él dijo, normalmente, estos pastores deben tener una mente que es preparar y llevar a mis hijos al reino de los cielos, pero los pastores se levantan unos contra otros. Entonces de repente cambiamos de ubicación y aterrizamos en un hermoso paisaje donde había césped verde. Vi un ángel sosteniendo un libro y escribiendo todo. Él era el ángel del registro. El Señor dijo, en ese día del juicio, no habrá excusa. Todo está registrado en el registro del cielo. Siempre que testifique, todo quedará registrado. Entonces terminó la visión. Janet Mensa. Testimonio parte 2. Los problemas, tormentos y torturas que esperan a los que sureste perdieron el arrebatamiento. El martes 16 de mayo de 2017, el Señor me reveló un misterio sobre las secuelas del arrebatamiento. Ese martes, el Señor Jesús me dijo, te estoy revelando esto para que puedas advertir a mi pueblo sobre la gran tribulación que está por venir. Quiero que sean conscientes de las cosas que están a punto de suceder y las que les sucederán a los que se quedarán atrás. Entonces, el martes por la noche después de la comunión de mujeres, sentí dolor en mi cuerpo debido a las muchas visiones del Señor. Muchas de las visiones que experimenté hicieron que mi cuerpo doliera mucho. Pero después de eso, está bien. Ese día después de la reunión de mujeres, estaba descansando cuando de repente salí de mi cuerpo y estaba volando en el aire. Mientras estaba en el aire, podía sentir la presencia de Jesucristo a mi lado. Aunque no podía verlo. Mientras nos movíamos, vi que estábamos frente a un gran almacén. De hecho, estaba viendo almacenes de grandes empresas,
incluidos almacenes de grandes centros comerciales. Estábamos parados frente a este almacén cuando me di cuenta de que demonios robustos custodiaban las puertas de estos almacenes que estaban cerrados con candados. Estos demonios estaban custodiando las puertas para que nadie pudiera entrar. Almacén de instrumentos de tortura. Mientras estaba al lado de la puerta, el Señor hizo que se abriera la puerta de este almacén. Cuando se abrió, el Señor me pidió que observara las cosas que estaban guardadas adentro. Cuando miré adentro, vi muchos instrumentos afilados que se usarán durante la gran tribulación para torturar a los hombres y cristianos que quedan atrás. Son todo tipo de instrumentos metálicos y afilados que puedas imaginar. Fueron almacenados en este almacén guardado por demonios. En realidad, los instrumentos afilados que vi eran los instrumentos que usaban los demonios en el infierno, lugar de tormento. Trajeron estos instrumentos de tortura del infierno a la superficie de la tierra para usarlos y torturar a quien se niegue a obtener la marca de la bestia y el sello del anticristo. Había máquinas de tortura diseñadas para torturar a los humanos. Almacén de las Biblias de la religión mundial. Después de visitar el almacén de instrumentos de tortura, el Señor me llevó a otro almacén que estaba guardado por demonios. Cuando se abrió la puerta del almacén, vi bultos de Biblias nuevas. Eran Biblias suficientes para toda la población mundial. Eran existencias interminables de estas Biblias. El Señor me dijo que el diablo está trabajando para establecer una religión mundial. Y después del arrebatamiento, en el período de la tribulación, cada iglesia se verá obligada a unirse a la religión ecuménica de un mundo. El Señor me dijo, la Biblia que estás viendo está diseñada para la religión mundial única que fusionará todas las religiones principales del mundo, como el catolicismo, el judaísmo, el islam y otras. Y las personas en la iglesia que se unan a la religión mundial única estarían usando estas Biblias revisadas y corruptas en la gran tribulación. Almacén de una moneda mundial. Después de dejar el almacén donde estaban almacenadas las Biblias de una religión mundial, el Señor me llevó a otro almacén que estaba custodiado por demonios. El Señor me abrió la puerta para ver lo que allí se esconde. Cuando se abrió la puerta, vi acciones tras acciones de una única moneda universal. El Señor dijo, ¿ves esta moneda? Esta es la moneda del mundo que todo el mundo usará después del arrebatamiento en la gran tribulación. Se están haciendo todos los preparativos para que después de que el arcángel toque la trompeta, este sistema monetario mundial sea puesto en circulación en todos los países del mundo. Amado, no te equivoques. El diablo y las élites globales que están en alianza con él están haciendo preparativos y están anticipando la trompeta que tocará el arcángel Miguel. Se están preparando para el control total y la adquisición total. No se dejará piedra sin remover. Almacén de cadenas. Después de visitar las existencias de la moneda de un mundo en este almacén, el Señor Jesucristo me llevó a otro almacén mantenido por demonios. Hizo que la puerta se abriera para que yo pudiera ver las cosas que se guardaban adentro. Vi cadenas, me refiero a cadenas que eran similares a las que se usaban durante la trata transatlántica de esclavos. Estas cadenas se usan en el infierno para los cautivos, y se usarán en aquellos cristianos nacidos de nuevo que se perdieron el rapto. Después del arrebatamiento, aquellos que se negaron a tomar la marca del anticristo serán reunidos y encadenados. Estas cadenas se usarán en cualquier hombre que se niegue a tomar la marca de la bestia. Almacén de dispositivos electrónicos. Después de visitar estas cadenas en ese almacén, el Señor me llevó a otro almacén guardado por demonios. Hizo que se abriera la puerta que estaba cerrada con candado. Como resultado, vi muchos dispositivos electrónicos, muchas computadoras e instrumentos que se usarán durante la gran tribulación para sellar a la población mundial con la marca del 666. Había todo tipo de sistemas y dispositivos tecnológicamente avanzados que se usarán en orden para marcar la población mundial. Campos de entrenamiento. Después de visitar estos dispositivos y la tecnología del anticristo, el Señor me llevó a un campo de entrenamiento masivo. Vi un gran número de tropas entrenadas para el período venidero y la era de la gran tribulación. Se notaba por su mirada que eran malvados y maliciosos. Jesús me dijo, ¿estás viendo estas tropas? Estos son los soldados que están siendo entrenados para lidiar con los cristianos que se perdieron el rapto durante la gran tribulación. Manejarán a los cristianos que se han negado a obtener la marca y los llevarán a campos de tortura.
Estos soldados eran duros y malvados. Torturarán a los cristianos que se quedan atrás. Por lo tanto, están siendo entrenados para manejar a los disidentes cristianos que rechazan la marca. Reino del inframundo. Entonces el Señor me transportó al reino del inframundo. Vi muchos productos que estamos usando en la tierra incluso ahora. Vi muchos artículos como ropa de moda. Vi dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y aparatos electrónicos. Y vi electrodomésticos como televisión y radio. Había productos de maquillaje y productos de higiene que usamos en la superficie de la tierra. Jesús dijo, estas cosas que ven aquí ya están circulando sobre la superficie de la tierra. La gente ya los está usando. Y estos artículos están afectando a la gente, pero durante la gran tribulación, todo lo que la gente usará en la tierra vendrá directamente del inframundo. Nada será hecho por el hombre, todo vendrá del inframundo. Sin embargo, la gente ya está usando estas cosas en la tierra, incluso los cristianos las están comprando. Amado, cuando compre algo, asegúrese de orar antes de usarlo porque estos artículos están diseñados con el propósito de debilitar y corromper a los cristianos nacidos de nuevo y mantener al mundo alejado de la luz del Evangelio y lejos de la presencia de Dios. Entonces el Señor me sacó del reino del inframundo. Fuimos a una iglesia en particular. Fue como después del arrebatamiento, la gente venía a la iglesia cuando había ocurrido el rapto. Y tuve la sensación de que yo también me quedaba atrás. Tenía miedo. Me dije a mí mismo, me quedé atrás, pero tal o cual persona está en el cielo, pero yo me quedé atrás. El Señor me dijo, ves a estos creyentes viniendo a la iglesia, se suponía que iban a ser arrebatados, pero incluso llegan tarde a la iglesia por falta de compromiso. No pueden ser raptados. Luego Jesús me mostró otro cristiano hablando con personas fuera de la iglesia mientras se realizaba el servicio. Jesús me dijo, se suponía que este creyente estaba sentado dentro de la iglesia porque el servicio ya comenzó, pero está fuera hablando con la gente. Con esta actitud, es difícil ser arrebatado. Jesús dijo, mucha gente no se da cuenta de que cuando comienza un servicio en la iglesia, yo estoy allí. Llegan tarde a la iglesia. Se comportan como si yo todavía no estuviera allí. La Biblia dice que donde 2 y 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy. La razón por la que la gente se comporta de esa manera es porque no se dan cuenta y no creen que yo estoy allí. Jesús me mostró a un hombre sentado en la iglesia. Dijo, este hombre viene a la iglesia, pero no cree que yo esté allí. Jesús me mostró otro hombre. Él dijo, este hombre cuando escucha la palabra, siempre piensa que la palabra es para otras personas, no para él mismo. Sin embargo, la palabra está dirigida y entregada para él. Jesús me mostró personas que no pueden ser arrebatadas porque no tienen una vida de oración. Sin embargo, la oración es uno de los pilares de la vida cristiana. Si no puede orar, tiene un problema grave. Otros no pudieron ser arrebatados por ignorancia. No pudieron estudiar la palabra. Cuando todas estas personas se dieron cuenta de que el arrebatamiento sucedió, se emocionaron. Otros se derrumbaron en el suelo, pero no estaban muertos. La mayoría de estas personas que quedaron atrás pensaban que habían hecho lo suficiente para ser arrebatadas. Pero nunca supieron que tenían cosas que arreglar en sus vidas. Amado, si piensas que estás listo para el rapto, será prudente que le pidas al Señor que te revele cosas ocultas que pueden ser un obstáculo. No querrás descubrir que tenías un problema oculto que te impidió subir. El Señor me mostró, miembros de muchas iglesias que se habían perdido el rapto. Pude ver consternación y desesperanza. Incluso los miembros del ministerio de santidad se quedaron atrás en gran número. La gente lloraba en el suelo y lloraba y se lamentaba. La gravedad de la situación era tal que muchos querían suicidarse y estrangularse. Pero el Señor Jesús me dijo, después del rapto, la muerte no será posible por algún tiempo. Apocalipsis 9 versos 5 y 6 dice, y les fue dado que no los mataran, sino que fueran atormentados por 5 meses. Y su tormento fue como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Y anhelarán morir, y la muerte huirá de ellos. Jesús dijo, incluso si te envenenas después del rapto, sentirás el efecto del veneno, pero no morirás. Puedes lanzarte desde un edificio, quedarás gravemente herido, pero no morirás.
Mientras viajaba con el Señor, había llanto y llanto por todas partes. Estos cristianos que quedaron atrás sabían que algo malo y terrible estaba en camino. Sabían que un horror y un terror impensables estaban en camino para la humanidad. Mientras los cristianos se lamentaban, vi grupos de personas que entraban a las iglesias para burlarse de estos cristianos que se quedaron atrás. Se estaban burlando de estos cristianos. Pero debido a que estos cristianos conocían la gravedad de la situación, no les prestaron atención. La gravedad de esta situación fue tal que incluso si alguien te abofeteó, no le harás caso por la gravedad y la magnitud de este evento global que ha sucedido. La gente lloraba tanto que, en algún momento, incluso sus lágrimas se secaron. Sin embargo, seguían llorando porque estaban en gran dolor y trauma. Se notaba que estaban forzando sus gritos, pero no había más lágrimas goteando de sus ojos. Sin embargo, estaban sufriendo. Después de presenciar a los que se quedaron atrás, vi a las autoridades movilizar a la población para darles la marca de la bestia. Las personas que se negaron a obtener la marca fueron llevadas dentro de un vehículo que parece un camión de carga que transporta mercancías. Como me quedé atrás en esta visión, todos fuimos cargados en uno de los camiones de carga y nos llevaron al almacén donde el Señor mostró los instrumentos de tortura del infierno que fueron traídos a la superficie de la tierra. Noté que cuando nos llevaron dentro de estos camiones de carga, estábamos apretujados como sardinas de una manera deshumanizadora. Este sufrimiento realmente comenzó dentro de ese camión porque ni siquiera podíamos respirar adecuadamente. Cuando llegamos a estos almacenes nos dejaron allí. Amado, cuando mires estos almacenes, temerás porque no hay salidas. Inmediatamente, después de que nos metieron en el almacén, todos pudieron ver la tortura y los instrumentos afilados colocados y bien dispuestos por todo el lugar. Comenzaron a llevar a las personas una a una para torturarlas. Donde estaba parado pude ver un tanque lleno de aceite caliente. Vi otro tanque lleno de ácido. Vi otro tanque lleno de fuego. Vi otro tanque lleno de agua hirviendo. Vi muchas máquinas que se suponía que debían torturar a la gente de una manera extremadamente insoportable. La Biblia dice en Apocalipsis 9 verso 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Y anhelarán morir, y la muerte huirá de ellos. Muchos instrumentos estaban destinados a atormentarnos a fin de obligarnos a aceptar la marca del anticristo. Se llevaron algunas personas para torturarlas. Donde yo estaba, podía ver todo lo que estaba sucediendo. Se hicieron cosas frente a la multitud para que pudieran presenciar la tortura y el tormento que les sucedía a los cautivos. De esa forma los demás temerán y aceptarán la marca de la bestia. Vi a un hombre que fue llevado y arrojado dentro del tanque de aceite caliente. El hombre gritaba y chillaba, pero no se estaba muriendo. Otro hombre fue colocado en el tanque de ácido, estaba gritando. Otro hombre fue colocado dentro del agua hirviendo y estaba llorando mientras se quemaba. Otro hombre fue colocado en una máquina. Toda esta gente gritaba de dolor. Estas torturas fácilmente podrían haberlos matado, pero no estaban muriendo. Todo esto sucedía frente a las multitudes de cristianos que se quedaron atrás. Mientras asistíamos a la tortura, la gente empezó a darse por vencida. Mucha gente empezó a pedir la marca del anticristo por miedo a estas torturas que estaban presenciando. Esta gente estaba recibiendo la marca. Una vez que las personas aceptaran recibir la marca, fueran liberadas y abandonaran el lugar de tortura. Lo que estábamos presenciando era un error impensable que nunca podríamos imaginar. Mientras observábamos las torturas, entraron en el almacén otro grupo de personas. Cuando sacaron de estos tanques a las personas que estaban en los tanques de ácido, aceite caliente y agua caliente, notamos que no les quedaba más carne en los huesos. Eran solo esqueletos y, sin embargo, no estaban muertos. Estas personas no tenían más carne, pero no estaban muertas. No habrá muerte en ese tiempo. La Biblia dice que la gente buscará la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Tendrán mucho dolor, pero no morirán. Estas personas eran esqueletos, pero podían hablar y moverse. Incluso en su condición esquelética, continúan siendo torturados. Otro grupo de cristianos fue colocado en una máquina de tortura. Esta máquina les estaba quitando la piel. Se les quitó la capa superior de piel y lo que quedó fue carne roja. Después de que el primer grupo fue torturado, el segundo grupo se sumergió profundamente en los tanques de aceite caliente y ácido para torturar.
Mientras tanto, los camiones de carga dejaron a los recién llegados. Mientras se infligía la tortura al segundo grupo, las personas que estaban allí esperando su turno se estaban rindiendo. No podían creer lo que estaban viendo. Solicitaban obtener la marca 666 y fueron liberados de este campo de tortura una vez que recibieron la marca. Cuando fue mi turno me llevaron. Tenían una forma de eliminar el vello natural de las mujeres. Me metieron dentro de una máquina y me metieron la cabeza dentro donde había aceite caliente. Amado, imagina tu cabeza dentro del aceite caliente, ¿cómo te sentirías? Había algo dentro de esa máquina que estaba llena de aceite caliente. Colocarían tu cabeza allí y luego presionarían un botón. Como resultado, su cabeza entrará en esa máquina y todo su cabello natural se quemará con aceite caliente. Fue duro para mí porque después de sacarme de esa máquina, me llevaron a otro lugar de tortura. Me colocaron en una máquina donde me sacaron los ojos de las órbitas. En tiempos normales, habría muerto de dolor, pero la muerte se niega a recibir las almas de las personas. Luego me llevaron a otra máquina donde me arrancaron las uñas como en el período de la Inquisición. Amado, te abrirán el estómago y te quitarán el intestino, pero no morirás. Te pondrán en un dolor terrible e insoportable que puedas imaginar. Estas son cosas que están preparando para los cristianos que se queden atrás. Por lo tanto, amados, esforcémonos por alcanzar la perfección porque algo terrible sucederá después del rapto. El diablo está planeando cosas malas para los cristianos que se quedarán atrás, pero gracias a Dios que está revelando la humanidad del futuro para que podamos tomar medidas y evitar la gran tribulación. Si estás escuchando esta advertencia del Señor, te ruego que no la tomes a la ligera porque el horror vendrá después del arrebatamiento. Prepárese para escapar de las cosas que están a punto de suceder. Este no es el momento para relajarse y vivir de la manera que desea. El Señor me ha concedido experimentar en el Espíritu las torturas de la gran tribulación y he sufrido. Por eso te lo advierto. Después de pasar por todo esto, el Señor me devolvió el Espíritu a mi cuerpo. Cuando desperté me sentí extremadamente cansada y durante 2 días no pude levantarme porque sentía el dolor en todas partes. A menudo, las cosas que suceden en el mundo espiritual tienen un efecto en el cuerpo físico. Estaba sintiendo el dolor de la tortura que había experimentado en ese sueño en mi cuerpo durante 2 días. Si bien el dolor no terminó, el Señor regresó. Vi que el clima cambiaba. De repente en el cielo, inmediatamente escuché el sonido de la trompeta. Era aterrador escuchar el sonido de la trompeta. La tierra temblaba mientras el arcángel tocaba la trompeta. Después vi que parte de la tierra se derretía y se destruía. Vi que el cielo se alejaba. Las montañas se estaban moviendo de su lugar. Todo estaba siendo destruido. La tierra se estaba derritiendo como aceite. Fue espantoso hasta el punto de la muerte. Amado, no juegues con tu salvación. Cada ápice de la palabra de Dios es la verdad y se cumplirá. La venida del Señor será terrible y la gente no la verá. Simplemente no juegues con tu eternidad. Por la gracia de Dios, el domingo pasado en el servicio, me caí al suelo y me llevaron a una habitación. El Señor comenzó a revelarme algo. Me vi sentada en una mesa alrededor de un hombre muy hermoso. La mesa estaba muy bien adornada y un libro se abrió ante mí en esa mesa. El título de ese libro era, Libro de actividades y registros diarios. Le pregunté al hermoso ser que tenía ante mí, ¿cuál es el significado de este libro? Él me dijo, si haces las cosas que estoy a punto de decirte ahora, todos los días cuando te despiertes por la mañana, te ayudará y hará que sea más fácil para ti ser arrebatada. Él dijo, cuando te despiertes por la mañana, en lugar de apresurarte a trabajar como muchos, primero debes tomarte un tiempo para orar. Mientras él me hablaba, noté que en este libro había muchos nombres. Había registros de las actividades de la gente desde la mañana hasta la noche. Todo quedó registrado en este libro. El hombre me mostró el nombre de un cristiano en particular. Y me dijo, mira a este cristiano. Cuando se despierta por la mañana, no ora. No estudia mi palabra. No evangeliza. Pero, por la noche la persona ora antes de dormir. El hombre que era Jesús me dijo, este cristiano no comenzó el día conmigo, pero quiere terminar el día conmigo. Una persona así no puede arrebatar. Le pregunté, ¿es todo esto parte del juicio? Él dijo que sí.
La forma en que te comportas y la actividad que te importa en el día determinará si serás arrebatado o dejado atrás. Jesús dijo, cuando rapte a mi pueblo, ¿cuál es la situación en la que te encontraré? ¿Qué harás cuando suene la trompeta? Es necesario organizar su vida en términos de su obligación con esta vida y su obligación con el reino de Dios. La forma en que priorices tu día será importante en ese día en que suene mi trompeta. Y luego el hombre volvió a abrir su libro. Me mostró un nombre. Dijo, esta persona que ora y evangeliza. Pero aún no da, espera demasiado de mí, aunque no da mucho. Jesús dijo, tienes que aprender a dar incluso con lo poco que tiene. Jesús me mostró otra persona. Me dijo, cuando te despiertes, debes decir, gracias, Señor, por hacerme ver un nuevo día. Cuando ores por la mañana, me moveré contigo porque has comenzado el día conmigo. El Señor dijo, mis hijos olvidan la devoción diaria y la obligación diaria debido a la preocupación y la demanda del mundo actual. Le dije, eres un hombre como yo, ¿cómo es que puedes recopilar toda esta información? No sabía que estaba sentada ante el Señor Jesucristo. Luego me mostró un grupo de personas que venían con un hombre, pero ese hombre no podía ver a las personas que estaban a su alrededor. El hombre Jesús miró al hombre y me dijo, esta persona también es mi siervo. Jesús me miró y sonrió. Luego dijo, muchos de mi pueblo pasan el día sin siquiera hablar de mí. Debo ser el centro de tu mente durante todo el día. Debes ponerme primero en todo lo que haces. Cuando te des cuenta de que a medida que avanza el día, te extravías, debes confesar y aplicar mi sangre de inmediato y sin demora. Cuando se dé cuenta de que ha cometido un pecado, debe confesar inmediatamente porque el rapto puede ocurrir en ese momento. El hombre Jesús me mostró otro creyente cristiano que siempre estaba pidiendo misericordia. Donde quiera que iba, decía, Señor, ten piedad. Cada vez que falla, y cada vez que se siente débil, dice, Señor, ten piedad. Jesús me dijo, porque este cristiano siempre me pidió misericordia, tendré misericordia de él, porque se dio cuenta de que no puede hacer nada sin mi ayuda. Hay creyentes que pasan el día sin cantar canciones de alabanza y adoración, mientras que, en el cielo permanece la alabanza y la adoración eternas. Entonces Jesucristo se me reveló. Me hizo darme cuenta de que no era un hombre, era Jesucristo. Me dijo que la gente que venía con ese cristiano que no podía verlos eran ángeles. Jesús me dijo, está escrito que hay una nube de testigos velando por ti. Hagas lo que hagas en la tierra, la nube de ángeles vela por ti, registra y me informa. La manera en que están organizados nuestros días nos hará prepararnos o no prepararnos el día de la trompeta. La trompeta puede sonar cuando estás orando, o cuando estás cantando cánticos de alabanza o cuando estás evangelizando o cuando estás dando limosna a los pobres. Hebreos 12 verso 1 dice, por tanto, puesto que también nosotros estamos rodeados de tan gran nube de testigos, dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.